Amigos de Light Element, les saluda Asael Faustino. Tengo el gusto de presentar la sección Archivos de Guerra en compañía de Luis Ortega. Gracias, Asa, por la invitación. Muy buenas noches. Esta nueva sección presenta temas en relación a la Segunda Guerra Mundial. Y el día de hoy hablaremos de cómo llega Hitler y el movimiento nazi a controlar política e ideológicamente a Alemania. Muy bien, pues comencemos diciendo que pues a comienzos de la década de 1930, el clima en Alemania pues era era legumbre. La depresión económica mundial pues había golpeado muy fuerte al país y había millones de desocupados. El recuerdo de la derrota humillante de Alemania 15 años antes, acordémonos de la Primera Guerra Mundial, pues estaba todavía fresco en la memoria de muchos. Y los alemanes no confiaban en su débil gobierno, conocido como la República de Weimar. Estas condiciones pues propiciaban el surgimiento de un nuevo líder. Estamos hablando ni más ni menos de Adolf Hitler y su partido, el Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores, o Partido Nazi de forma abreviada, ¿no? Y pensemos, ¿quién fue Hitler? Bueno, pues era una persona cautivadora, un excelente comunicólogo que atraía a un gran séquito de alemanes desesperados por un cambio. Les prometió a los desencantados una mejor vida y una nueva y gloriosa Alemania. Los nazis apelaban especialmente a los desempleados, los jóvenes y a las personas de la clase media-baja, propietarios de pequeñas tiendas, empleados de oficina, artesanos y granjeros. Como bien lo mencionas, en Alemania existía un descontento con la situación que existía en aquel entonces y deseaban volver a tener poder económico y sobresalir mundialmente. También muchas personas dentro de Alemania opinaban que la socialdemocracia gobernante es culpable de la derrota en la guerra, pero a mediados de 1920 la situación iba mejorando paulatinamente dentro de Alemania. En 1930, a raíz de la crisis económica mundial, Alemania no puede pagar las deudas que tenía a raíz de la guerra, según se había establecido en el Acuerdo de Paz de Versalles. Millones de alemanes pierden sus empleos. También existía una crisis política. Y como bien lo mencionas, en este momento Hitler pues contaba con un don especial que era poder convencer a las personas. Era un buen orador y tenía ideas que eran atractivas para los alemanes. Y pues así comienza el surgimiento del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Desde su lanzamiento en 1920 es un pequeño partido. Hitler, con su talento para la oratoria, consigue atraer a la gente. El partido se caracteriza por un nacionalismo extremo y esto propicia que vaya creciendo este movimiento. En noviembre de 1923, Hitler intenta tomar el poder por medio de un golpe de Estado, lo cual resulta un gran fracaso. Efectivamente. Y hay un libro que inclusive publicó y en muchas escuelas hasta cierto punto se llegó a pedir, a solicitar a sus alumnos, que es el libro de Mi lucha, escrito por Adolf Hitler, donde menciona ese ascenso que él tiene a su partido. Hitler entró en el incipiente partido nazi tras la Primera Guerra Mundial y pronto implantó el tono violento del movimiento, formando un grupo paramilitar, y pues esta Baviera católica pues rechazaba el gobierno de Berlín protestante. Fue entonces cuando Hitler vio en medio de una revolución el medio para hacerse con el poder. Pero un primer intento no dio frutos y fue encarcelando después en 1923. Y durante este tiempo es que logra o escribe el libro Mi lucha, donde argumentaba que la afeminada ética judeocristiana Europa y que Alemania necesitaba un hombre pues a quien se le pudiera rehabilitarse y construir un imperio. Fue entonces cuando decidió la táctica para conseguir el poder a través de medios supuestamente legales.
Y es que no solo la gente simpatizaba con el partido por sus ideas políticas, sino que este representaba fuerza, representaba poder. Esto debido a que sus líderes pues, eran jóvenes, a diferencia de en los demás partidos alemanes en ese entonces, pues los políticos ya eran de bastante mayores, ¿no? Entonces esto hace que Hitler represente una imagen de un líder fuerte que va a unir al pueblo y poner fin a las divisiones políticas. Los nazis se concentran en los votantes de todas las capas de la sociedad, en lugar de un grupo como trabajadores o personas de un alto poder adquisitivo. Tenían aprobación en las distintas ramas de la sociedad, ya sea trabajadores, sea personas con un poder adquisitivo mayor. También pues atraen a una gran cantidad de personas que antes no votaban. Esto es muy interesante, ya que en noviembre de 1932 el partido alcanza un pequeño auge. La economía se está recuperando. Ese fue el primer intento que tuvo Hitler para pues llegar al poder de forma, como tú mencionabas, legal. A raíz de que se perdió, los partidos conservadores no consiguen suficiente apoyo de la población y presionan al presidente para que nombre canciller a Hitler. Con esto pues comienza la toma del poder de Hitler. El 30 de enero de 1933 llegó el momento y el presidente dimite y nombra a Hitler como presidente. Escribe: parece un sueño, la Wilmersbrag es nuestra. Joseph Goebbels en su diario. Hitler no fue elegido por el pueblo alemán, pero sí llegó al poder en forma legítima. Tenía mucho apoyo y eso lo consiguió a través de su política nacional. Lograba que los alemanes pues se vieran atraídos hacia sus políticas con promesas que pues eran bastante interesantes, ¿no? El hecho de prometer autopistas y carros para la gente trabajadora pues demostraba que tenía una idea de una Alemania superior, de una Alemania que seguiría creciendo y expandiéndose a través de los años. Efectivamente, y bien mencionas esas primeras ideas de darle al pueblo un automóvil, y eso es algo que llama mucho la atención, y el surgimiento de lo que hoy se le conoce como Volkswagen, el coche del pueblo, un auto que fuese capaz de soportar el invierno y sobre todo de darle la comodidad a las personas que sufrían desde luego una gran crisis, ¿no? Un auto que fuese económico. Y bien, hablabas también del Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, aquel 28 de junio de 1919. Un tratado posterior a la derrota alemana de la Primera Guerra Mundial, dadas las potencias vencedoras, pues Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros estados aliados, donde le imponen rigurosos términos a Alemania. Esta, bajo la amenaza de invasión, se ve obligada a firmar el tratado, entre otras cláusulas. Alemania acepta la responsabilidad por la guerra y acuerda efectuar enormes pagos, conocidos como compensaciones, ¿no? Es por eso gran parte de la crisis. Limitar su ejército a 100,000 hombres y transferir territorio a sus vecinos. Los términos del tratado condujeron a un gran descontento político generalizado en Alemania, y desde luego esto fue lo que lleva a esta pues Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un tratado que pone principal énfasis o principal situación a una de las causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde Hitler gana mucho apoyo prometiendo pues anular estos tratados, ¿no? Y permíteme mencionar que también otra de las causas que llevan a los nazis al poder es el derrumbamiento de la Bolsa de Nueva York, aquel 24 de octubre de 1929. Una caída en picada de los valores de las acciones asociada con el derrumbamiento de la Bolsa de Valores en Nueva York, pues trae como consecuencia una racha de quiebras de empresas en los Estados Unidos, donde se le conoce o donde reinaba el desempleo
y se conoce esta etapa como la Gran Depresión, como se le llama. Esto dio inicio a una crisis económica mundial. En Alemania, dado los tratados de Versalles y el derrumbamiento de la bolsa, en junio de 1932 había ya 6 millones de desocupados. Las dificultades económicas contribuyen a un aumento meteórico del apoyo al partido nazi, y como consecuencia, el partido nazi gana los votos de casi el 40% del electorado en las elecciones del Parlamento alemán de julio de 1932. En este punto, el partido nazi pues se convierte en el partido más grande del Parlamento alemán. Te escucho, Asa. Pero no todo se consiguió legítimamente. También pues existía cierta represión a los opositores. Había un clima de intimidación que se veía presente con la eliminación de los opositores ideológicamente y políticamente a las ideas del partido nazi. El 5 de marzo de 1933 tienen lugar las elecciones. Las calles están llenas de carteles y banderas del partido nazi. Este partido tenía muy buena propaganda. Sin embargo, no fue la gran victoria nazi, como se esperaba. Con el 43,9% de los votos, este partido no obtiene ninguna mayoría. Los partidos de izquierda representan aún el 30% de los votos. Los arrestos e intimidación se incrementan. El gobierno prohíbe el Partido Comunista. El 15 de marzo ya hay decenas de miles de comunistas arrestados. Para alojar todos estos presos políticos se crean los primeros campos de concentración. Las condiciones ahí son terribles. Existía tortura y maltrato hacia los opositores. Esto pues hacía que la gente simulara estar de acuerdo en su mayoría con este partido. Y así comienza la represión a los opositores y la toma del poder completo de Hitler en Alemania. Efectivamente, y es esta etapa en donde Hitler pasa de canciller a un dictador. El 23 de marzo de 1933 el Parlamento se reúne en Berlín. En la agenda está planeada una nueva ley, la ley del poder. Esta permite a Hitler promulgar leyes durante casi 4 años. En estas no habría interferencia del presidente o del Parlamento alemán. El edificio en donde se llevó a cabo esta reunión estaba rodeado por hombres de la CSA y la SS, ambas organizaciones paramilitares del partido nazi, que habían sido designadas para ayudar a la policía. Hitler en su discurso les intima a los presentes elegir entre la guerra o la paz. Es una amenaza encubierta para intimidar a quienes debían votar dicha ley, de modo que ya no se trata de un estado democrático, sino de una dictadura. Con 444 votos a favor y 94 en contra, el Parlamento aprobó la Ley del Poder, la cual fue hasta 1945 la base de la dictadura nazi. Y así, amigos, es como Hitler logra obtener por completo el poder dentro de Alemania. Con esta nueva ley, Hitler podría hacer y deshacer lo que él quisiera, con ayuda de las organizaciones paramilitares que él mismo creó. Organizaciones como las SA y las SS alemanas significaron mucho para esta dictadura, ya que eran escuadrones de protección, eran una organización que blindaba seguridad al partido nazi. En 1941 esta organización incluyó los campos de exterminio de la Polonia ocupada por los nazis, donde millones de judíos fueron asesinados. Esto permitía a Hitler sentirse libre de actuar y permitió también que lograra obtener el poder absoluto dentro de Alemania. Otra cosa bastante interesante es que los judíos alemanes no representaban en ninguna fuerza de oposición para este partido. Sin embargo, sufrieron violencia y maltrato, acoso y opresión por parte de los alemanes. Además, Hitler y los nazis, como ya lo mencionaste anteriormente, cambian a Alemania y tras llegar al poder se convierten en una dictadura. Cada vez más utilizan los medios jurídicos para darle una apariencia de legalidad. Hitler
socava la democracia hasta convertirla en un solo poder. Sin embargo, el proceso no está terminado. Durante los 12 años de existencia del Tercer Reich, Hitler fortalecerá permanentemente su control sobre el país. Así es, y es muy triste cómo se va dando esta situación, tanto así que llega a desencadenar la Segunda Guerra Mundial y lo que conocemos como el Holocausto. Durante años, antes de convertirse en canciller de Alemania, recordemos que Adolf Hitler estuvo obsesionado con ideas sobre la raza en sus discursos y en sus escritos. Hitler difundía su creencia en la pureza racial y la superioridad de la raza germana, lo que él pues llamaba una raza aria superior. Declaró que su raza debía permanecer pura para poder tomar el control del mundo algún día. Para Hitler el ideal ario era rubio, de ojos azules y alto. Cuando Hitler y los nazis llegan al poder, estas creencias se convirtieron en la ideología del gobierno y se difundieron en pósteres exhibidos públicamente, en la radio, en las películas, en las aulas, en los periódicos. Los nazis comenzaron a poner en práctica su ideología con el apoyo de científicos alemanes que consideraban que la raza humana podía ser mejorada mediante la limitación de la reproducción de aquellas personas que consideraban inferiores. A partir de 1933, los médicos alemanes se les permitió realizar esterilizaciones forzadas, cirugías que hacían imposible que las víctimas tuvieran hijos. Entre los blancos de este programa público se encontraban los romaníes gitanos, una minoría étnica que contaba con una población de alrededor de 30,000 en Alemania y personas discapacitadas, entre otras, quienes tenían problemas mentales, así como aquellos que habían nacido sordos y ciegos. También fueron víctimas unos 500 niños afroalemanes, la descendencia de madres alemanas y soldados de las colonias africanas pertenecientes a los ejércitos aliados que ocuparon la región del Reino Alemán después de la Primera Guerra Mundial. Y pues esto fue desencadenando a ese holocausto que le llaman, ¿no? Es bastante interesante cómo los nazis llegan a controlar ideológica y políticamente a los alemanes. Esto pues en gran causa por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, y varios hechos que se desencadenaron permitieron que los alemanes llegaran al poder. Los alemanes nazis llegaran al poder. Bueno amigos, pues esperamos que esta sección sea de su interés. No se pierda cada uno de los videos en el canal de YouTube, en Facebook. Esperamos que puedan ser interesantes y que le permitan conocer un poco más acerca de la Segunda Guerra Mundial. El fin de esto es que usted tenga un conocimiento mayor acerca de los sucesos que marcaron la historia de la humanidad.